De Juan José Saer, Fotofobia. La frescura del sótano era como un núcleo de sombra presolar y tenía un olor denso, mezclado, lleno de estímulos que le sirvieron para recordar olores antiguos, tan vagamente que le resultó imposible determinar de qué clase eran. Estuvo un momento indecisa en la cima de la madera porque todavía se sentía débil. Aspiró con fuerza, no porque le agradara, sino porque imaginó que dejándose anegar por ese olor lleno de ecos, podría comprenderlo mejor. No pasó nada, salvo las vagas reminiscencias de cosas conocidas a medias que la desconcertaron todavía más. Pero no le iba nada en ese extrañamiento. Estaba perfectamente bien. Estoy perfectamente bien, pensó. Tengo únicamente debilidad. Bajó el resto de los escalones y deambuló por la penumbra fría del sótano, tanteando plácidamente en la oscuridad, sonriendo suavemente, pensando: estoy débil. Esa es toda la cuestión. Y cuando se sintió llena de frescura, atravesada por esa sombra fría a la que el sol de enero no había podido ni siquiera rozar, dejó de dar esos pasos lentos y débiles por el sótano y se detuvo en medio de él hasta que sus fríos ojos azules comenzaron a entrever los contornos confusos de los trastos amontonados. Las ratas hacían crujir la madera podrida de los muebles abandonados, pero ella estaba bien. Estoy perfectamente bien, pensaba, porque no tengo más que debilidad. Estuvo en el sótano cerca de media hora, después subió. El sol tenía como sumergida la casa en una explosiva luz cenital llena de destellos ardientes. Se colaba por los vidrios de la mampara que daba al patio y proyectaba unos locos, brillantes e incomprensibles dibujos sobre el piso y la mesa. Pero María Amelia se había bañado una hora antes. Acabo de bañarme por primera vez desde el sábado, pensó, con agua fría. Y además acababa de dejarse penetrar por la frescura del sótano y sentía sus propios cabellos húmedos cayendo sobre sus hombros como un chorro de agua lisa, dorada. Se miró la muñeca a la que se ceñía la venda, cuyos bordes estaban deshilachándose y cuya superficie se ennegrecía lentamente. No hizo el menor gesto. Pensó simplemente en lo tonta que era y después fue a la heladera, sacó un durazno, lo lavó en la pileta de la cocina y lo fue comiendo con lentos mordiscones hasta que no quedó más que el carozo duro, rojo y refractario, envuelto apenas por unos filamentos exangües de pulpa amarilla. María Amelia tiró el carozo a la basura y se lavó las manos. Se sentía cada vez menos débil, como si la sangre recuperada, la sangre vuelta a mezclar, purificar, distribuir y filtrar, recóndita y por lo tanto a salvo del sol de enero, hubiéndose ido vigorizándose con los primeros movimientos del cuerpo que la había producido. Por eso los movimientos con los que se sacó el camisón y se puso el liviano, limpio y almidonado vestido blanco de una sola pieza, apenas escotado, los gestos familiares fueron rápidos, firmes y llenos de pericia. La luz solar no llegaba hasta el dormitorio, pero la atmósfera pesada de la habitación le desagradó y le hizo daño. Había pasado demasiados días ahí adentro. Ya no lo podía soportar. La cama estaba desarreglada y sobre la mesa de luz de su lado había remedios, vasos y una cucharita sobre la que revoloteaba una mosca. Sobre la mesa de luz del lado de Rafael no había nada, salvo un cenicero lleno de puchos y ceniza y la pequeña crónica. ¿Por qué se llevaba siempre la pequeña crónica a la cama?, pensó María Amelia, y enseguida, ahora voy a fumar el primer cigarrillo. Lo encendió en la habitación que daba al patio, rodeada por la explosiva luz cenital, y las dos primeras pitadas la marearon y la obligaron a sentarse.
El tapizado marrón de la silla estaba caliente y eso le desagradó. Pero ver los arabescos azules del humo atravesado por los rayos solares, el humo del primer cigarrillo después de todos esos días, ¿cómo he podido ser tan idiota? Era un espectáculo extraordinario, lleno de plenitud y felicidad. Lo contempló largo tiempo sin percibir el calor creciente en que la luz de enero sumergía la habitación. Su frente comenzó a brillar. No lo percibió tampoco. Estaba ocupada pensando en que la sangre se renovaba continuamente y en lo misterioso que era todo eso, ese trabajo extrasolar en las grutas oscuras y frías de su parte interna, hasta tal punto que apagó mecánicamente el cigarrillo contra un cenicero y los arabescos de humo azul que contemplaba absorta, con los ojos muy abiertos, se desvanecieron sin que ella lo advirtiera de un modo terriblemente lento. Se miró varias veces en el largo espejo del ropero peinándose el agua lisa del pelo y alisándose una y otra vez el vestido blanco, mirándose de frente y de costado. Por primera vez le produjo disgusto la venda sucia y deshilachada cuyo aspecto contrastaba de un modo excesivo con la blancura del vestido. Se la hubiera arrancado, pero se sentía demasiado plácida y tranquila como para cometer un acto tan indebido y violento. Se demoró recogiendo una a una las cosas que fue guardando en la gran cartera de esterilla que hacía juego con sus sandalias. Puso dinero, llaves, cigarrillos, fósforos, papel higiénico. Pasó por la habitación y se detuvo un largo rato frente a los libros alineados, sin mirar ninguno en especial, hasta que vio de golpe el lomo gris de Madame Bovary y lo sacó del estante. Después pensó que no iba a leerlo, que no iba a hacer lo mismo que Rafael con su pequeña crónica, y lo dejó otra vez en su lugar. Tuvo suerte, porque no vio las manchas húmedas que se le habían formado en las axilas, pero cuando salió a la calle los primeros destellos del sol la cegaron. Es que estoy demasiado débil, pensó, cerrando la puerta de calle con llave. Era justo el mediodía. El barrio estaba completamente desierto. Las dos interminables hileras de casas de una o dos plantas separadas entre sí por la calle empedrada no proyectaba ninguna sombra. Cuando empezó a caminar por la vereda de baldosas grises, un gris descolorido y calcinado, María Amelia no oyó más que el chasquido de sus sandalias y el golpeteo opaco de la cartera de esterilla que colgaba del brazo contra el costado de su muslo derecho. La sombra que proyectaba su cuerpo sobre las baldosas era informe y contrahecha debido a la posición del sol. Había demasiado silencio para su gusto, pero cuando llegó a la primera esquina y un automóvil blanco que refulgía hizo sonar dos veces la bocina, pensó que al fin de cuentas el silencio no estaba del todo mal, y cuando llegara al centro, si es que llegara, porque su caminata no se regía por ningún plan determinado salvo el de salir de su casa después de tantos días, ahora que Rafael se había atrevido a dejarla sola para viajar a Rosario, cosa de arreglar de una vez por todas la cuestión del concierto, si es que llegaba, iba a tener ruido y movimiento de sobra. No soplaba brisa de ninguna clase, salvo el de su cuerpo que atravesaba el pesado aire caliente. No se percibía el menor movimiento. Comenzó a sentir con nitidez el ritmo que se apoderaba de sus miembros, de sus piernas, de sus brazos y de su cabeza, como si la sangre estuviese marcando desde adentro con precisión y regularidad cada uno de sus movimientos. Le pareció que nunca se había sentido tan bien desde hacía mucho tiempo. Recién ahora que ese ritmo se había apoderado de ella, se daba cuenta de lo tonta que había sido, del desprecio de sí misma con que había actuado, que qué sabía ella, cuántas cosas más. Ahora, en el borde del labio superior,
Se le estaban acumulando unas gotitas de sudor en el borde del labio duro y reseco. Se pasó el dorso del dedo índice y después se secó el dedo con la yema del pulgar. ¡Qué humedad! ¡Qué terrible!, pensó. Los relumbrones del vestido blanco de lino crudo y limpio y quebradizo hubiesen podido cegar al que lo contemplara si es que hubiese habido alguien para contemplarlo. Pero no había nadie. La ciudad era como un corredor vacío cuyo techo de porcelana hubiese comenzado a arder. María Amelia cruzó de vereda pisando con las sandalias de esterilla su sombra entrehecha por la dirección de la luz. Las fachadas de las casas dispuestas de esas dos largas hileras de colores claros, blanco la mayoría, condensaban el áspero resplandor. Sobre los techos las antenas de televisión, nítidas y complejas, aparecían como negreadas por el contraste con la luz solar. Sus siluetas parecían nimbadas por un resplandor transparente. María Amelia se puso la palma de la mano sobre la coronilla de la cabeza, sonriendo, como si con ese gesto se estuviese diciendo a sí misma que ella ya conocía la furia de ese sol de enero, pero que se sentía invulnerable hasta tal punto que se burlaba de él, simulando protegerse la cabeza con la mano. En la vereda opuesta apuró el paso sin dejar de sonreír, viendo lo ridículo que parecía su propia sombra, contrahecha por la posición del sol y encima grotescamente modificada por la mano que llevaba sobre la cabeza. Su piel, que se había blanqueado durante los días que había permanecido en la cama, empezó a llenarse de puntos rojos en las mejillas hundidas y alrededor de los fríos ojos azules. Los ojos parecían empañados, como cuando uno echa su aliento cálido sobre un vidrio transparente, pero María Amelia tenía la mente ocupada en evocar la gruta fría del sótano, esa sombra húmeda que le había penetrado cuando recién acababa de salir del baño y se había dado el gusto de dejar correr agua fría durante largo tiempo sobre su cuerpo desnudo. Podía volverse cuando quisiera. Está a 3 cuadras atrás en mi casa, pensó, y sumergirse en él durante el tiempo que quisiera, lejos de todo el mundo, pensó. Y cuando Rafael volviera de Rosario podía buscarla por toda la casa llamándola su abejita, que no iba a poder encontrarla. Alzó la cabeza súbitamente y vio el sol áspero, lleno de duros destellos, como una mechadura llena de fulgor hundiendo la porcelana turbia del cielo. La textura del sol le resultó insoportable. Parecía haber más de uno. Parecían 2 o 3 discos incandescentes y amarillos que fluctuaban concéntricos sin acabar de superponerse unos sobre los otros y unificarse de una vez por todas. Bajó la cabeza. Durante unos metros caminó con los ojos cerrados y sonrió, comprobando que el ritmo que se había apoderado de su cuerpo persistía, dándole cohesión y unidad, permitiéndole pensar acerca de sus piernas, la izquierda, la derecha, la izquierda ahora, la derecha ahora, sintiendo al mismo tiempo el rumor de las suelas de sus sandalias sobre las baldosas grises de la vereda y el golpeteo opaco, sordo, de la cartera de esterilla contra el costado de su muslo derecho. De golpe recordó el aljibe de la quinta de que lastiné. En el fondo la penumbra era verde y subía fresca desde la oscuridad, y si uno dejaba caer una piedra tenía tiempo de cerrar los ojos, sonreír, dar vuelta la cabeza muy lentamente antes de oír por fin el sonido lleno de ecos de la piedra chocando contra el agua. Por fin dobló por una transversal arbolada. Su propia sombra se desvanecía sobre la sombra de los árboles. Era un placer verla borrarse y reaparecer carcomida en el suelo, proyectada por el efecto de los rayos solares
que se colaban a través de la fronda de los árboles. El sol fulguraba entre las hojas verdes. Por un momento lo miró sin dejar de caminar, con la cabeza alzada, llena del ritmo que se había apoderado de ella, de tal manera que toda la fronda verde de los árboles, detrás de la cual el sol y el cielo turbio se percibían como una miríada fija y como pétrea, parecida a la de un mosaico hecho de pedazos y vuelto a pegar imperfectamente, daban la impresión de estar desplazándose lentamente hacia atrás, inermes y unificados. De un modo mecánico, María Amelia llevó la mano a la gran cartera de esterilla y la abrió palpando su interior en busca de los lentes negros. No los encontró. Una leve y rápida rigidez en su cara fue todo lo que pasó por ella al comprobar que no los había puesto en la cartera. Recién entonces advirtió que había estado confiando secretamente en ellos, que hasta el último sábado había estado usándolos desde que empezara el verano y que ahora había hecho casi 6 cuadras y no iba a volver a buscarlo. No tengo más que debilidad, pensó, con un fulgor riente en los ojos. Todo ha sido y sigue siendo pura debilidad. Recordó haber leído algo alguna vez, no sabía bien qué, donde un monje se probaba a sí mismo todo lo que podía resistir poniendo la mano sobre una llama. Poner la mano sobre la llama significaba al mismo tiempo no sólo probarse a sí mismo hasta dónde se podía resistir, sino también manifestar el deseo secreto de quemarse. En la primera esquina eludió la calle arbolada y siguió caminando otra vez por el pleno sol. El cabello rubio comenzó a humedecérsele en las sienes. Tenía la cara cada vez más roja, con unos círculos encarnados alrededor de los ojos, y el ritmo que le había asaltado un momento antes acababa de desaparecer. Ahora percibía únicamente el silencio y la luz solar, y resaltando contra el silencio el chasquido de las sandalias sobre las baldosas grises, repercutiendo alternadamente respecto del golpeteo sordo de la cartera contra el costado de su muslo derecho. Su mente se vació de golpe, pero antes de que la incandescencia blanca y sin inflexiones la ocupara, oyó por última vez el golpe lleno de ecos contra la oscuridad verde del fondo frío del aljibe y después el silencio que siguió, cargado de resonancias comprendidas a medias, como las del olor denso del sótano. Por fin se detuvo arrimándose a una pared blanca, el montón informe y obediente de su sombra precediéndola. Era un muro recto de unos 10 metros de largo y casi 3 de altura, encalado, la textura de cuya superficie María Amelia percibió áspera, rugosa y caliente al depositar la palma de la mano izquierda contra él. Después se volvió y se apoyó de espaldas contra el muro, alzando la cabeza con los ojos entrecerrados. Abrió los ojos y, volviendo la cabeza, observó que el muro terminaba en un alto portón gris con 2 ventanales oblongos de vidrio esmerilado en la parte superior. Encima de su cabeza, contra el muro blanco, unas grandes letras de hierro negro dispuestas horizontalmente y muy separadas entre sí formaban la palabra fundición. De espaldas contra la pared, María Amelia pensó que debía mirar el sol. Ahora levanto la cabeza, despacio ahora. Y al abrir los ojos con la cabeza alzada pudo ver otra vez, por un segundo, los pétreos discos dorados e incandescentes despidiendo llamas que carcomían los bordes de un cielo turbio. Sudaba y sentía el cuerpo caliente y el vestido blanco pegado a la espalda hecha sopa. El fulgor del cielo la obligó a cerrar otra vez los ojos y estaba pensando en volver a abrirlos para resistir ahora todo lo que fuese posible cuando oyó resonar el portón metálico y volvió súbitamente la cabeza justo para ver al hombre que la contemplaba perplejo desde la vereda.
También el hombre proyectaba una sombra informe sobre las baldosas que, a diferencia de las del resto de la cuadra, no eran grises sino blancas y más grandes y lisas, llenas de unas pequeñas vetas negras. El hombre no tenía puesto más que el pantalón y mostraba un pecho lleno de vellos entrecanos que iban raleando a medida que se aproximaba al gran abdomen. La miraba con curiosa perplejidad. María Amelia se apoyó contra la pared y alzó la pierna izquierda, simulando que se arreglaba la sandalia de esterilla, y después se alejó en dirección contraria a la del hombre. Sentía los ojos húmedos y la mirada del hombre clavada en ella. Al llegar a la esquina se volvió por un momento y vio que el hombre le hacía unas señas incomprensibles. Dobló la esquina y entró en otra transversal arbolada. Las sombras de los árboles no producían ninguna frescura. La proximidad gradual del centro hacía que el silencio y la soledad fuesen menores, pero la sensación de estar atravesando una larga, compleja y sólida construcción desierta no abandonó a María Amelia. Las pocas personas con las que se cruzaba en la calle parecían estar recorriéndola por última vez, como si se tratara del último día del tiempo. Ahora vio que su sombra había crecido por la extensión de los fragmentos que se esfumaban y reaparecían en las baldosas grises sobre la sombra más amplia y más complicada de los árboles. El sol, por lo tanto, había comenzado a declinar. Anduvo alrededor de media hora más hasta que llegó al centro. De tanto que sonó durante todo el tiempo, María Amelia dejó de escuchar el ruido de las sandalias y de la cartera. Cuando estuvo en pleno centro, su paso se hizo más lento y llevaba la muñeca de la mano izquierda sostenida con la mano derecha a la altura del vientre. Con la yema del pulgar de la mano derecha acariciaba continuamente el borde deshilachado y sucio de la venda. Había pasado el momento en que el sol estaba alto y ella había atravesado ese momento en el que la incandescencia blanca había inundado su mente, instalándose ahí, pero ahora el sol declinaba y seguiría declinando hasta que lo enfriara el crepúsculo y llegara la noche. No olvidarme los anteojos negros, no olvidarme los anteojos negros, pensó. Entró en el bar Monte Carlo y estaba vacío o en penumbras, los ventanales protegidos por quietas cortinas azules. Abrió enormemente los ojos para ver mejor en la penumbra, pero golpeó una silla con el costado de su cuerpo y la hizo trastabillar. Se sentó inmediatamente, dejando la cartera sobre la mesa. Estuvo un momento pensativa, jugueteando con los bordes sucios de la venda, hasta que de un modo súbito advirtió el manchón blanco de la casaca del mozo, que se hallaba de pie a su lado y la contemplaba. María Amelia alzó hacia él la cara despavorida. No, dijo, si no es más que debilidad.